buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este miércoles 15 de julio. Tiempo para poder seguir profundizando la fe en este tiempo todavía de pandemia, de cuarentena. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Mateo en ese capítulo 11? Nos dice así: en aquella ocasión, Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, aprendan de mí que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué es lo que nos dice este lenguaje, este hermoso mensaje de este párrafo, en donde nos relata el Evangelio de Mateo la oración de Jesús a su Padre? O sea, una intimidad de comunicación. ¿Y qué es lo que le dice? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos. Y uno dice, ¿por qué alaba a Dios? Porque ocultó estas cosas a los sabios y entendidos. Las cosas del reino, por supuesto. Porque los sabios y entendidos están en otro rumbo, en sus codicias, en sus poderes, y se olvidan de Dios. Y se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. En realidad, ¿qué es lo que está relatando Jesús? Lo que le está pasando a él en toda la vida. Toda la vida de Jesús fue así. Me dice, ¿por qué? Porque ¿quiénes fueron los que lo recibieron en el pesebre de Belén? José y María, su papá y su mamá, que es un matrimonio, una pareja pobre, sencilla, que no tenía ni dónde hacer nacer a su hijo. A ver. Y después, ¿quién los recibieron? Los pastores, los últimos, los más abandonados y alejados. Los pobres tipos estos que vinieron de lejos, los Reyes Magos, Simeón y Ana en el templo, ancianos ya. ¿Ve? Y toda la vida de Jesús fue así. Toda la vida fue un camino justamente de ir desde lo sencillo. Después tuvieron que huir, por ejemplo, de Belén. ¿Por qué? Porque los poderosos lo quisieron matar. ¿Ve? Ellos no perdonan la codicia y alguien que se le interponga. Y por eso tuvieron que huir a Egipto. Y toda la vida de Jesús fue así, desde siempre. Toda la misión y la evangelización fue desde abajo. A ver si se dan cuenta. No porque negara a los de arriba, porque no lo querían recibir. Fíjense en la llegada a Jerusalén de Jesús. ¿Quién lo recibió? La gente pobre que estaba ahí, que arrancó la rama de los árboles de olivo y de palmera y los sacudían porque se alegraban. Pero en la ciudad de Jerusalén, los poderosos ya habían tramado cómo matarlo. ¿Cómo que me viene a revelar al pueblo? No. ¿Cómo que le viene a dar verdad, derecho? ¿Cómo que los viene a promover? No. Y entonces, fíjense, el camino de Dios entonces tiene un rumbo. Siempre desde abajo. Porque aún cuando murió en la cruz y resucitó, murió como el último de los despreciados, el maldito. Fíjense.
Pero cuando resucitó, ¿a quién se reveló? A las mujeres, las que no tenían valor en esa época, las que no tenían ni voz ni voto y su testimonio no valía. A ella, María Magdalena, la otra María, a esa se le reveló. A las últimas, a las que no valían, a esa Jesús quiso mostrarse primero. Después a sus discípulos, después a los apóstoles. ¿Ven? Después fue así, siempre desde abajo. Y comenzaron los conflictos y las persecuciones, pero siempre desde abajo. Los pequeños los acogen. Y esa ternura con que dice, vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, yo los aliviaré. Porque en realidad, encontrarnos con Dios es encontrar la paz, es encontrar el alivio. ¿Ven? Y uno dice, ahora en medio de la pandemia, ¿cómo hacemos? Vivamos en lo sencillo, en lo simple. Eso lo aprendí también de los indígenas, los indígenas en la selva amazónica. ¿Qué tienen ellos? Un techo de paja y no tienen ni paredes, ni puerta, ni ventana. O sea, cualquiera va en cualquier momento y le saca lo poco que tienen. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene poco, la vida se vuelve simple. Cuanto más amontono, más codicio, más se me enreda la vida. Y uno dice, pero ¿cómo? Uno no quiere crecer, no quiere tener comodidades y confort. Sí, pero cuidado, porque la tentación de la codicia, del poder, de crecer, de la fama, es muy fuerte y nos puede agarrar a todos. El camino de Dios va por abajo, por lo sencillo, por el desprendimiento, por la pequeñez. Y entonces uno dice, qué lindo eso, qué linda oración. ¿Por qué? Porque no tenemos que ser grandes para escuchar a Dios, al contrario, tenemos que ser pequeños, sencillos, simples. Entonces escuchamos a Dios. No nos aturde las luces, las famas, el poder, el dinero, no nos aturde. ¿Por qué? Porque escuchamos a Dios en lo sencillo, en lo simple. Los poderosos están en sus discursos de poder, que hasta pueden utilizar el discurso religioso para ganarse el pueblo, los votos, lo que sea, pero en su corazón no está Dios. No se quieren desprender de su codicia, de su dinero y de poder. No, sus proyectos están por otro lado. No por los proyectos de Dios, porque no lo escuchan, porque no quieren. No es que Dios los excluya, no quieren, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. El que quiera entender, que entienda, dice Jesús. Y lo dice una y otra vez, porque por eso también, por ejemplo, habla en parábola, porque los que quieren así profundizar la cosa y pensarla, entonces descubrí el misterio de Dios. Pero si no van a encontrar a Dios. Por eso, en medio de esta pandemia, tenemos que aprender. Yo, en el camino de Latinoamérica, he aprendido mucho que en los dolores se aprende a vivir. Y después sirve como experiencia. Se me hace presente el momento de dolor. La guerra con las Malvinas, la guerra de Ecuador y Perú, tuve que cruzar la frontera con campos minados. Y el pueblo no quería esa guerra, pero los poderes tenían otros rumbos. Me contaron mis hermanos panameños del dolor que fue la invasión a Panamá, las muertes. Y no solo eso, tantas cosas que pasan en nuestro pueblo, terremotos, maremotos, volcanes, momentos de dolor profundo, pero que nos enseñan a vivir. Por eso en esta pandemia no nos desesperemos. Tenemos que saber confiar en Dios y tenemos que saber aprender a vivir de este dolor, de esta situación de inestabilidad que no sé cuándo termina. Esos son los momentos en que aprendemos más a ser sencillos, a ser simples. Por eso, en esta pandemia, que hayan aprendido mucho y que sigamos aprendiendo lo que Dios nos quiere decir. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.